Voz de Victoria. Con el apóstol Carlos Luis Vargas. Que llega a ustedes con una palabra de Dios que transformará su vida. Bendiciones, qué gozo, qué placer, qué privilegio poder llegar a su casa, a su hogar, a su equipo electrónico, donde quiera que nos esté viendo o escuchando, con una palabra de Dios aquí en Voz de Victoria. Y hoy tenemos testimonios fehacientes del poder de Dios transformador en la vida de gente común y corriente, porque Dios trabaja con nosotros, gente común y corriente, para hacer su obra extraordinaria. Así que yo le voy a invitar a que usted se mantenga en la sintonía y abra su corazón en este día. También quiero recordarle que las grabaciones del Congreso Plenitud 2021 están a su disposición. Palabras proféticas maravillosas del profeta Rivas, Flamilio Rivas y su esposa. Y palabra de apologética, de fortaleza, de fundamento para tener la herramienta para trabajar con nuestros hijos y nuestros jóvenes, y los predicadores necesitan estas herramientas para su congregación, especialmente los pastores. Entonces, estas conferencias de apologética son extraordinarias. Yo quiero invitarlo a usted a que llame al teléfono que le vamos a dar al final del programa, y estará en pantalla para que usted pueda obtener esas grabaciones del Congreso Plenitud 2021. Y ahora sí, estamos listos. En unos minutos estaremos aquí con el pastor Joel Zelaya, que es el director de las misiones del Centro Bíblico Internacional en todo Centroamérica. Ya volvemos. Cada vez más personas testifican de lo que Dios ha hecho en sus vidas a través de la lectura de Bienes y Riquezas hay en tu casa. En estos días he recibido testimonios extraordinarios de cosas que Dios está haciendo con gente que está leyendo el libro. La transformación de mente, corazón, de pensamientos. Aquí los principios de primicia que están aquí están trabajando en la vida de personas. Así que quiero motivarlo a que usted también se haga parte de todo lo que Dios está haciendo a través de la lectura de este libro, Bienes y Riquezas hay en tu casa. Bienes y Riquezas hay en tu casa está ahora disponible en cualquier parte del mundo, en formato digital, adquiriéndolo a través de Amazon.com. O también puede adquirir su copia física, llamando al 516-546-2020. Gracias por quedar con nosotros. Pues este segmento es maravilloso. Como dije, tengo un invitado que es un hombre que Dios ha transformado, ha procesado, pero también a través de todo eso le ha dado un crecimiento maravilloso para una obra grande en la nación de Honduras. Es uno de nuestros hijos espirituales. Él va a hablar un poco de eso también. Me refiero al pastor Joel Zelaya, directamente desde Tegucigalpa, Honduras. Joel, bendiciones. Bienvenido aquí a Voz de Victoria. Es un privilegio, apóstol, estar en este lugar, y qué más de decir, pues, estar con el Padre Espiritual, de los cuales mi vida ha sido transformada, en primer lugar por nuestro Señor Jesucristo, y en segundo lugar desde el día que lo conocí por medio de usted. Gracias, Joel. Yo recuerdo ese día, estábamos en una comunidad donde ese día no había luz en la calle, ¿verdad? Solo había un bombillito eso que pusieron en una plataforma improvisada en ese barrio, donde toda la carretera era, dicen allá, destapada, sin tener asfalto y fangosa. Pero allá en esa montaña Dios hizo un milagro extraordinario. Yo quiero comentarle que ese día, bueno, me acuerdo que estaba en mi casa y no me habían invitado a la iglesia, pero uno a veces camina como sin dirección, sin destino y sin propósito. Y ese día usted estaba predicando y estaba hablando acerca de que hay personas que piensan que no tienen sentido su vida, que no hay valores, que no hay principios, pero que Dios los está llamando con un propósito. Wow, mucha gente de nuestra audiencia que está mirando quizás sintonizó hoy, quizás por casualidad o por coincidencia, ¿verdad? Así pensamos nosotros.
pero Dios tiene un plan y un propósito para que usted escuchara este testimonio, porque también Dios tiene un plan con usted. Y yo creo que es importante poder entender que Dios hace un llamado de una u otra forma, y felicitar también por ese llamado que usted tuvo de parte de Dios para ir a esa nación. Me recuerdo que era un día jueves. Era un día jueves, siempre usted volaba los días jueves y ese día usted estaba predicando, recibía al Señor y desde ese momento comenzó el proceso y el alcance del Evangelio, porque felicito en primer lugar al Señor y a usted porque ser una iglesia misionera, porque de repente cuántas personas Dios puede alcanzar por medio de una misión, sabiendo que Dios quiere hacer muchas cosas por medio de uno. Pero si no hay un enviado, si no hay quien acepte ese llamado, creo que ese propósito no se cumple. Es así, Pastor Joel. Es un honor haber podido ser usado por Dios para alcanzarte. Naturalmente, la gloria de Dios. Nosotros no sabíamos quién tú eras, ni teníamos ninguna idea de que estabas en la audiencia. Es Dios, ¿verdad? Organizándolo todo. Pastor Joel, háblanos un poquito de tu familia, tu esposa, tus hijos. Yo sé las cosas grandes que Dios está haciendo con ellos, pero si Dios te levantó de una vida sin propósito, prácticamente no tenías una educación grande, que digamos, un hogar común y corriente en una comunidad extremadamente pobre y marginada, y mira lo que ha hecho contigo. ¿Por qué no le dices a la audiencia? Seguramente ellos quieren saber qué ha hecho Dios contigo, con tu familia, en este proceso. Bueno, mi nombre es el Pastor Joel Zelaya de la Iglesia Centro Bíblico Internacional. Aparte de eso, soy el misionero en el ámbito en Centroamérica, de parte de la asignación de nuestro apóstol, el apóstol Carlos Luis Vargas. Mi esposa se llama Lourdes Suyapa Amador y también tengo dos hijos, Eliezer Joel Zelaya Amador y David Moisés Zelaya Amador también. Comentarle, apóstol, que cuando conocí al Señor, pues comencé en el proceso de poder escuchar la palabra del Señor que usted inculcaba acerca de formar una nueva generación. Yo me acuerdo que yo me sentía contento porque mi hijo iba a un centro educativo público y de repente estaba en extrema pobreza porque aún los útiles escolares se los tenían que dar en la escuela. Y yo pensé que eso era una bendición, y sí era una bendición. Pero uno de los factores importantes que aprendí cuando usted iba a nuestra nación era que uno tenía que hacer un esfuerzo mayor de poder educar a sus hijos, no sencillamente en Egipto, sino educarlos en Jerusalén. Y yo me acuerdo el reto que tuve en mi espíritu y en mi mente cuando usted me explicó eso. Yo decía, pero si no ajusto ni siquiera para poder comprar los útiles, ¿cómo yo voy a lograr pagar un centro educativo cristiano y sobre todas las cosas que le enseñen principios a mis hijos? Y yo me acuerdo que me moví bajo la palabra que usted me dio y logré llevar a mis hijos a un centro educativo cristiano y también con valores y con principios. Y ya en este tiempo, realmente cuando obedecí la palabra del Señor, ya uno de mis hijos, que es Eliezer, está a punto de graduarse en el año que viene de Ingeniería y Mercadotecnia a nivel internacional y Comercio Internacional. Mi hijo David está en tercer año también de Medicina. Y mi esposa, pues ha sido una mujer que dentro del ministerio ha crecido, dirige los ministerios de mujeres a nivel nacional y a nivel internacional de Centroamérica, y ha sido algo extraordinario y maravilloso. Y también es una empresaria, ¿verdad? Tu mujer es una empresaria. Joel, ciertamente Dios ha hecho grandes cosas contigo, con tu familia, con tu ministerio. Y yo quisiera que tú nos contaras más de eso cuando volvamos. Hacemos una pausa y volvemos para que nos hable un poquito de los programas, el trabajo que has hecho en la nación. Y luego vamos a hablar del futuro, hacia dónde vamos, ¿verdad? Cuando volvamos. Amén. Quédese con nosotros. Soy Carlos Luis Vargas, pastor de Freeport Bible Center en Nueva York y apóstol de la red misionera Centro Bíblico Internacional. Hoy las herramientas que han sido de bendición a nosotros por décadas las colocamos a tu disposición también. Enseñanza para la Nueva Vida, volumen 1, 2, 3.
Estas enseñanzas encaminan a cada creyente en un crecimiento espiritual que es integral, espíritu, alma y cuerpo. Ha sido impresionante cómo estos libros de discipulado han formado nuestra vida, nos han dado tantas cosas. Temas de éxito donde hemos podido ver cómo no solo la instrucción, pero también la vida espiritual de cada uno de los miembros en este discipulado ha cambiado. Lo que ha sido una explosión de crecimiento, convirtiendo nuestras iglesias, Centro Bíblico Internacional, en iglesias significativas en el mundo, ahora también está a tu disposición. Libro de discipulado para la formación de tu gente. Hoy Dios coloca esta herramienta en tus manos. Puedes obtenerla llamando al teléfono 516-546-2020, 516-546-2020 o comunicándote con nosotros a la dirección que aparece en pantalla. Hoy esta bendición es tuya, recíbela. Pues hemos estado hablando con el pastor Joel Zelaya de Honduras, Tegucigalpa, Honduras, que no solamente fue salvo por el Señor, alcanzado, llamado al ministerio, formado por el Señor y su familia restaurada de una manera extraordinaria, también su casa paterna, pues su padre, su madre, sus hermanos, todos fueron impactados por el Evangelio y la salvación que Dios hizo en el pastor Joel Zelaya, hoy pastor Joel Zelaya. Pero también queremos hablar un poquito acerca de la obra y el trabajo que él realiza para Dios bajo la dirección del Centro Bíblico Internacional. Pastor Joel, gracias por quedarte con nosotros. El poder del Evangelio fue poderoso en tu casa, porque yo sé que toda tu familia ahora básicamente sirve al Señor. Y entiendo que no era así cuando tú conociste a Jesucristo. Cuando yo conocí al Señor apóstol, mi familia se había retirado del Evangelio de Jesucristo por muchos factores acerca de la religiosidad y cuando no se ve realmente un evangelio integral. Cuando me convertí al Señor decidí pues comentarle a mis padres, a mis hermanos y a mi familia acerca de que había conocido al Señor de nuevo. Llevamos el primer grupo familiar porque siempre usted ha trabajado con esa dimensión y esa área espiritual. Y me acuerdo que lo abrimos en la casa de mi papá y de mi mamá. Y ahora pues mis 7 hermanos, mi papá, mi mamá y parte de mi familia, como ser tíos, primos y familiares, también la mamá de mi esposa, sus familiares también se convirtieron al Señor. ¿Y casi todos se congregan contigo? La mayoría se congregan conmigo y cada uno de ellos están distribuidos en diferentes ministerios bajo la autoridad de líderes de todo el cuerpo ministerial, apóstol. ¡Wow! ¡Qué bueno! Es algo extraordinario lo que Dios hace en la restauración integral de tu casa. Por eso es que el Evangelio no es solamente acerca de ti, es acerca de ti y de todas tus generaciones, porque nuestro Dios es un Dios multigeneracional y sus planes son contigo, con tu casa y con todo lo que tú amas. Así que abre tu corazón. Si no conoces al Señor hoy, está viendo esta programación, como te dije anteriormente, Dios también tiene un plan contigo. Pastor Joel, a veces pensamos cuando nos convertimos, ¿qué podrá hacer Dios conmigo? No tengo gran habilidad, no tengo dinero, no tengo una gran educación, no tengo nadie que me apadrine. ¿Qué puede hacer Dios conmigo? ¿Qué puede hacer Dios con una persona de una comunidad tan extremadamente pobre, violenta como es esa comunidad de Villanueva, donde ni la policía quiere entrar ahí o quería entrar ahí? ¿Cómo Dios transformó tu vida y cómo lograste vencer esa barrera que siempre está en la mente? ¿Y quién es Joel Zelaya hoy? Bueno, yo creo que uno de los mayores conceptos es entender el propósito que Dios tiene con nosotros. Porque en nuestra cultura y en nuestro pensamiento humano, cuando una persona dentro del Evangelio de Jesucristo, como ser usted, como apóstol, como pastor, y lleva una palabra para impactar no solamente nuestra vida, sino impactar nuestras generaciones, el concepto de nuestros pensamientos comienzan a decir, como él vive en un país desarrollado, como él tiene todo lo que necesita y yo aquí de repente estoy con mis deudas, con mis necesidades.
Pero cuando uno entiende realmente el llamado de Dios, y podemos ver en el libro de Génesis cuando hubo el problema entre Jacob y su hermano, que vemos que uno huye porque iba huyendo de su hermano por las situaciones que estaban viviendo, por la herencia. Pero nos damos cuenta que Jacob huye con una palabra de su padre Isaac, y el otro se queda con todas las herencias y con todas las bendiciones. Pero cuando uno comienza, apóstol, a realmente valorar las palabras espirituales de un padre espiritual, que no importa si tenemos dinero, no importa si tenemos propósito, si tenemos destino, pero que una palabra puede cambiar su destino. Wow. Yo me acuerdo que usted llegaba porque estábamos todavía en La Galera, y yo le hice una llamada aquí a la oficina. Yo le dije: apóstol, usted no me conoce, soy Joel Zelaya. Y usted me dijo: bueno, voy a llegar dentro de un año y voy a conocerte para ver cuál es el trabajo significativo que está haciendo. Llegó donde estaba una galera y usted comenzó a soltar la palabra. Y cuando comenzó a soltar la palabra, comencé a diseñar en mi espíritu realmente qué era lo que Dios quería conmigo, con mi familia y con el ministerio. Aquella galera, pues hoy usted conoce, se ha convertido en un edificio significativo dentro de la comunidad. El mejor edificio de todo Villanueva. De todo Villanueva. Hasta los canales de televisión vinieron a firmarlo cuando inauguramos el edificio. Cierto, porque se mira como un diamante en medio de la comunidad. Y recuerde que cuando tuve una entrevista con los arquitectos, los ingenieros de la alcaldía municipal, el pensamiento de ellos fue: ¿por qué van a hacer tanta inversión en una comunidad como esta, pudiendo hacer esto en otro lugar? Y lo interesante fue, apóstol, que ese edificio comenzó a traer cambio a la comunidad, porque la gente que tenía su casa de adobe, que tenía su casa de madera, que tenía su ranchito, como dice usted, comenzaron a edificar diferentemente. El Evangelio transforma las comunidades, transforma las vidas y transforma tu medio ambiente. Vamos a seguir hablando con el pastor Joel Zelaya cuando volvamos en unos segundos. Quédese con nosotros. Las congregaciones que no crecen en calidad y en cantidad de discípulos tienen un común denominador, y es que no han entendido a cabalidad el nacimiento del agua y del Espíritu. Presentamos Agua y Espíritu, de Carlos Luis Vargas, un libro que le desafiará a revisar sus conceptos acerca del bautismo. Muchas interrogantes sobre el tema encuentran respuestas en Agua y Espíritu. Adquiéralo ya, llamando al 516-546-2020 o escribiéndonos a freeportbiblecenter@gmail.com. Pues qué bueno que te quedaste con nosotros. Estamos hablando con el pastor Joel Zelaya de Honduras y una obra maravillosa que realizamos allí a través del poder de Jesucristo y del Centro Bíblico Internacional. El pastor Joel Zelaya, antes de que te vayas y terminó esta programación, porque me gustaría que volvieras e hiciéramos un nuevo programa porque hay mucho que contar, pero antes de que te vayas, estás hablando del efecto multigeneracional que tiene el Evangelio, cómo tu familia ha sido salvo, pero también estamos hablando cómo la comunidad ha sido transformada. ¿Por qué no nos habla un poquito de eso, de la transformación de la comunidad de Villanueva? ¿Qué es Villanueva? ¿Y qué pasó allí? ¿Verdad? ¿Y cómo fue esa comunidad? ¿Cómo es la comunidad hoy en Villanueva? Bueno, Villanueva era una comunidad donde no había suficiente desarrollo económico, desarrollo educativo. Recuerdo que parte de su llegada a nuestro país, en uno de los sectores, los niños tenían que emigrar de un sector a otro para poderse educar. Y usted pues encontró a unos maestros teniendo un sueño, como quien dice, batiendo barro juntamente con pino para poder desarrollar una escuela. Y usted vio ese desempeño y esa labor de estos maestros, y hoy hay un centro educativo que lleva consigo su nombre en honor a usted y en honor, pues, en primer lugar al Señor, y se llama la Escuela Carlos Luis Vargas. Vemos que el impacto de la iglesia no solamente tiene el poder transformador del Evangelio,
sino que también dentro del propósito de la educación y de la formación. Porque al no haber una educación y una formación, vemos una desintegración social, donde un niño, en vez de educarse y formarse para poder generar futuro y bendición a su familia, se convertían en pandilleros, se convertían en antisociales, y eso trajo una transformación no solamente en el ámbito espiritual, sino en el ámbito educativo. Recuerdo también que cada vez que usted llegaba y usted decía que el enfoque tenía que ser en formar una nueva generación, como pastores dentro de nuestras comunidades nos rompemos la cabeza, podemos decir, queriendo levantar unas generaciones y tener una iglesia significativa. Honramos a Dios por nuestros antepasados, por los ancianos, por la gente mayor que llega a la iglesia, pero cuando descuidamos la niñez, apóstol, cuando descuidamos el presente de nuestra nación, entonces hay ese tipo de consecuencias. Y no solamente eso, comenzamos, aparte de la educación de la Escuela Carlos Luis Vargas, no solamente educar, sino que la educación tiene un resultado, pero cuando también hay alimento para el niño, cuando hay provisión. Y ahí cuando comenzamos también a abrir más iglesias por medio de usted y por medio de la misión, porque cada vez nosotros le preguntábamos, en algún sector hay alguna necesidad, hay falta de alimentación, falta de educación, y es ahí cuando se van surgiendo el resto de las demás iglesias. Tenemos Centro Bíblico Internacional, el sector 1. Antes de ir ahí, muy importante, el sector donde está la escuela, tú mencionaste la Escuela Carlos Luis Vargas, que nosotros no le colocamos ese nombre, no, porque esa escuela es parte del sistema educacional de Honduras. O sea, es una escuela pública, ¿verdad? Aunque nosotros la construimos, pero la construimos para entregársela al gobierno como una escuela pública, porque no había plantera ahí, y el gobierno no tiene recursos para hacer escuelas en esa comunidad. Habían cientos y cientos y cientos de niños que estaban sin ir a la escuela. Sin ir a la escuela. Porque era muy lejos, no tenían manera de llegar a ningún tipo de educación. Y esos maestros que tú mencionaste, que tuvieron la visión de levantar una escuela en esa montaña allá arriba, que para subir había que tener pues mucha determinación para poder subir a pie hasta allá arriba, esa montaña. Y allí construimos la primera escuela. Recuerdo que el Mitch, el huracán Mitch llegó y se la llevó, la lavó completamente. Y luego pues levantamos por segunda vez una escuela mucho mejor. Y hablando de eso, cada año yo voy ahí a la graduación de la Escuela Carlos Luis Vargas. Y el gobierno decidió ponerle nuestro nombre a la escuela por el esfuerzo que hicimos ahí con la comunidad y de ayudar a los maestros y de sostener a los maestros, por lo menos ayudarlos parcialmente, ya que el gobierno pagaba parte de su salario, nosotros siempre con su bonos, su ayuda, la infraestructura de la escuela, todas esas cosas. Y cada año nosotros lográbamos promocionar o graduar de esa escuela por lo menos 80 niños, 70, 80 niños y más cada año. ¿Ya por cuántos años? La escuela tiene muchísimos años, hemos afectado la vida de multitud de personas, y solo en esa escuela hoy día, que se añadió también un preescolar, deben haber más de 600 estudiantes. Entonces, todo eso ha sido una transformación extraordinaria que Dios ha hecho en esa comunidad. Yo quiero que tú vuelvas, Joel, para que sigamos hablando de esto cuando abramos un nuevo programa, porque es importante que la gente sepa lo que Dios está haciendo. Yo quiero invitarlo a usted a mantenerse en la sintonía la próxima semana, porque Dios tiene algo especial para usted, y yo quiero orar por usted en este momento. Si usted también piensa que usted no puede hacer nada por Dios, Dios tiene un plan para ti. Padre, en el nombre de Jesús, oro por mi audiencia y declaro, Señor, que tú puedes levantarlos a ellos y hacerlos punta de lanza, Señor, aun cuando el enemigo ha dicho que no tienen capacidad ni tienen recursos y que no saben cómo hacerlo. Señor, abre los ojos de ellos y toma el corazón de los que abren su corazón ahora para ti, Señor, y sálvalos y perdona sus pecados y úsalos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Estés bendecido y prosperado en Jesucristo el Señor. Su amigo Carlos Luis Vargas y el pastor Joel Zelaya. Que el Señor le bendiga.
¿Está creciendo su iglesia? ¿Desea mantener el orden y la excelencia en el ministerio de servicio mientras experimenta ese crecimiento? Pues este es el momento perfecto para aplicar Sirviendo a su excelencia, de Carlos Luis Vargas. Debido a que las iglesias latinoamericanas crecen a un ritmo acelerado, se hace necesario entrenar y capacitar debidamente a un equipo de servidores. Sirviendo a su excelencia, un manual de entrenamiento para obreros de iglesias de alto nivel. Yo te recomiendo que como líder, como maestro, como pastor, como apóstol inclusive, puedas implementar este tremendo recurso, herramienta a tus líderes. No te arrepentirás. El impacto que este libro ha tenido en el ministerio de ayuda a nuestra congregación ha sido notable. Hoy mi trabajo como pastor es más fácil y más productivo por la calidad de líderes que hemos formado gracias a Sirviendo a su excelencia. Tu iglesia será tan exitosa como sea tu ministerio de servicio. Por eso te recomiendo Sirviendo a su excelencia para lograrlo. Sirviendo a su excelencia. Adquiéralo ya, marcando el 516-546-2020 o escribiéndonos a freebolebiblecenter@gmail.com.